Muy buenas tardes. Hoy viene a este espacio de entrevistas en Málaga 24 horas, llamado De Cerca, el secretario general de los socialistas malagueños, Miguel Ángel Heredia. Él es diputado por Málaga en el Congreso de los Diputados desde hace casi 20 años, donde es además secretario general del Grupo Parlamentario Socialista. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado. Vamos a empezar por el principio. Fue usted el fundador de las Juventudes Socialistas en su pueblo, en Mollina, donde además tuvo como maestro a Paulino Plata. Estudió magisterio en Antequera, luego se doctoró cum laude en biología en la Universidad de Málaga, pero reconoce que siempre ha llevado la política en las venas. ¿Cuándo supo usted que iba a ser político? Bueno, eso de ser político así a bola pluma, bueno, vamos a ver, a mí me gustaba siempre hablar de política en mi casa. Yo desde pequeño con mi padre, pues teníamos muchísimas charlas, sobre todo con mi padre, de política, de lo que había supuesto la guerra civil, de lo que suponía la incorporación, algo tan importante como era la universidad. Yo he tenido la oportunidad de ser el primer universitario en mi familia, tanto por parte de padre como de madre. Y mi padre siempre tenía la ilusión de que su hijo estudiara en la universidad y entonces el hecho de poder tener una beca te permitía, además del esfuerzo que siempre tenían que hacer tus padres, facilitar ese acceso a la universidad. Por tanto, yo el otro día le decía a ver en el Congreso de los Diputados que no soy nada moderado en materia de becas. Yo quiero que el hijo de un peón de albañil, el hijo de un desempleado agrícola pueda estudiar las mismas oportunidades que el hijo de un banquero. Yo fui primero miembro de la Ejecutiva Provincial de Juventudes Socialistas de Málaga y posteriormente fui secretario general de las Juventudes en mi pueblo. Es verdad que siempre me ha apasionado la política, es verdad que para mí ha sido importante, pero también es verdad que mi padre siempre me dijo primero estudio y luego la política. Entonces es cierto que en ese marco yo hice primero el bachiller, hice COU, hice magisterio porque en mi casa no había recursos económicos, no teníamos recursos económicos, mi familia es una familia muy humilde. Y cuando terminé magisterio, mi padre me ofreció la posibilidad de o comprarme un coche o estudiar biología, que es lo que siempre me había gustado a mí. Y entonces le dije que me quedaba sin coche, pero que estudiaba biología. Y por eso me fui a Málaga a estudiar biología. Y a partir de ahí, bueno, pues empecé también a estudiar psicología. Tengo hasta tercero de psicología, luego hice la tesis doctoral, hasta que me dijo mi padre, ya está bien de estudio, ya te tienes que dedicar a ponerte a trabajar. Y me puse a trabajar y simultáneo siempre con lo que me gustaba, que era la política. A lo largo de estas 5 legislaturas que lleva en el Congreso de los Diputados, son casi 20 años, han cambiado muchas cosas en la política. ¿Cómo definiría cómo se ha desarrollado el mundo de la política y qué diferencias hay respecto de hace 20 años? Bueno, es verdad que yo tuve la oportunidad de representar a la provincia de Málaga muy joven, con 28 años yo tuve la oportunidad de ser diputado nacional, estaba trabajando y fue una casualidad porque las mejores encuestas daban que el Partido Socialista en Málaga iba a sacar 3 diputados. Yo iba al 5, sacamos 5, con lo cual tuve la oportunidad, un poco por casualidad, de ser diputado por mi provincia y así accedí a ser diputado. Es verdad que las cosas han cambiado. Es verdad que hemos visto prácticamente el discurrir de la historia con un gobierno de Aznar muy duro, donde nos metió en la guerra de Irak, con un Zapatero que tuvo una magnífica primera legislatura con mucho avance social y en una segunda mucho más difícil, con una crisis que empezó a dar los primeros coletazos, y ahora hemos visto un Rajoy empeñado en el ordeno y mando con una mayoría absolutísima que se consiguió mintiendo y engañando a los ciudadanos, prometiendo algo que no ha llegado a cumplir nada de lo que dijo en esa campaña. Y es verdad que ha ido cambiando las cosas, porque hay mucha gente que lo está pasando muy mal, como consecuencia de la crisis, como consecuencia de las políticas de Rajoy, y han aparecido partidos nuevos. Y en ese marco lo que está muy claro es que se han cambiado las formas de hacer política en nuestro país. Necesitamos políticas más cercanas, más próximas, más en contacto con la gente, hablando con la gente, escuchando las críticas de la gente y, como siempre, tratando de aportar soluciones a los problemas de la gente. En su labor parlamentaria asombran sus cifras. En esta legislatura ha presentado más de 3.600 iniciativas, entre preguntas orales, escritas y solicitudes de informe. No todos los diputados son tan activos. De todo lo que ha conseguido para la provincia y para Andalucía en general, ¿de qué se siente más orgulloso y qué es lo que le queda, qué es lo que se le ha quedado en el tintero?
Bueno, yo creo que las iniciativas parlamentarias son importantes para controlar la acción de gobierno y para controlar cómo están los proyectos fundamentalmente de la provincia de Málaga, es decir, todas aquellas promesas que se hicieron en campaña, por ejemplo, de hacer una nueva ronda de carretera o de hacer el Parque Campamento Benítez o tantas y tantas cosas, hay que hacerle control y seguimiento. Para eso sirven las iniciativas parlamentarias. Yo, además de ser secretario general y diputado por Málaga, en este momento soy el coordinador de los diputados de Andalucía, con lo cual tengo una conversación permanente, un diálogo permanente con la presidenta de la Junta de Andalucía para tratar de coordinar las políticas que se hacen desde la Junta de Andalucía con las que hace el Partido Socialista en Madrid, y por otra parte en este momento también soy el número 3 del Grupo Parlamentario Socialista junto a Antonio Hernando y Pedro Sánchez. Por tanto, es una responsabilidad muy importante y para mí me honra y me llena de satisfacción. ¿De qué me siento más orgulloso? Pues probablemente de haber participado, haber sido ponente de la Ley de Dependencia. Yo fui ponente de esa Ley de Dependencia, donde pasamos un mes de agosto, que no nos fuimos a las Seychelles, nos quedamos en el Congreso de los Diputados trabajando esa ley, que yo creo que ha sido una de las leyes más importantes de este país, probablemente la ley social más importante de los últimos 20 años, porque permitía atender a las personas que necesitan ayuda para levantarse, para asearse, para vestirse, para poder comer. Creo que se hizo una buena ley. Tratamos de conseguir el máximo apoyo de todos los grupos parlamentarios, y lo que me preocupa al día de hoy, evidentemente, es que esa ley, Rajoy dijo prácticamente en los últimos días de campaña que esa ley era insostenible. Yo sigo pensando que lo único insostenible es tener un presidente como Rajoy al frente de este país. Centrándonos ya en su partido a nivel provincial, ¿qué valoración hacen ustedes de las últimas elecciones municipales? Han recuperado muchos ayuntamientos, eso es verdad, pero también con apoyos, sin mayorías absolutas. Estamos en un nuevo tiempo político, un nuevo tiempo donde hay más partidos en liza. En ese marco es cierto que nos sentimos satisfechos porque gobernamos o tenemos 51 alcaldes, prácticamente casi la mitad de los municipios de la provincia de Málaga están gobernados por alcaldes o alcaldes socialistas, eso es importante. Y en el nuevo marco, el nuevo escenario, además del trabajo y de la gestión, es fundamental el ser capaz de dialogar, de entenderse con otros partidos políticos. Los socialistas siempre hemos sido el partido que ha liderado una alternativa a las políticas de derecha y la gran alternativa desde la izquierda. Pero algo tan importante como eso es saber entenderse con otros partidos, con mucho diálogo, con mucho consenso, con mucho acuerdo, hablando todas las horas que sean necesarias, y nos hemos entendido con otros partidos políticos y hemos conseguido algo que yo considero que es fundamental, y es el hecho de tener muchos ayuntamientos en áreas urbanas. El Partido Socialista llevaba 20 años sin poder entrar liderando un proyecto político en muchos municipios, sobre todo de la Costa del Sol. El hecho de que hoy haya alcaldes socialistas en Torremolinos, en Benalmádena, en Marbella y también en Vélez Málaga, en Rincón o en Nerja, para mí me hace sentirme especialmente satisfecho de esos alcaldes, alcaldesas que están haciendo un extraordinario trabajo y que van a demostrar que hay otra forma de hacer política diferente a la que hacía el Partido Popular. El ordeno y mando de muchos de los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular se ha cambiado por el diálogo y el entendimiento con el conjunto de fuerzas políticas, con la transparencia, con la pluralidad, con el consenso y con el acuerdo que estamos trabajando desde el Partido Socialista, con dos prioridades fundamentales: empleo y políticas sociales. Precisamente a eso nos vamos a referir ahora. A nivel autonómico, por fin Ciudadanos dio su apoyo a Susana Díaz, pudo formar su gobierno y precisamente tenemos dos consejeros malagueños en educación y en empleo, dos temas muy importantes en los tiempos que corren. Bueno, Ciudadanos le dio apoyo, pero vamos por partes. Es decir, la que gana las elecciones con 47 parlamentarios es la presidenta Susana Díaz y había tenido una mayoría amplísima. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que no entienden los andaluces y andaluzas es cómo han tenido todos los partidos bloqueado la posibilidad de formar un gobierno por intereses puramente electorales, puramente esperando a ver qué ocurría en las elecciones municipales. Eso me parece que es la peor cara de estos nuevos tiempos políticos. Yo creo que tenía que haberse confeccionado gobierno mucho antes, porque había proyectos y había propuestas que eran esenciales de poner encima de la mesa, sobre todo lo que se refiere a empleo y a políticas sociales. Esta misma mañana he tenido yo la oportunidad de tener una rueda de prensa con 3 propuestas importantes, con 3 medidas importantes que han aprobado los primeros días la presidenta Susana Díaz, como son medidas para el desarrollo de la sanidad, que es un elemento donde el gobierno de Rajoy se las quiere cargar, mientras que desde aquí fomentamos una buena sanidad pública. En segundo lugar, pagar las matrículas universitarias hasta en 8 plazos.
volviendo a los precios de 2011, con becas B1 que son esenciales en este momento. Y en tercer lugar, medidas concretas para terminar con ese drama social que representan los desahucios. Yo quiero decir y destacar que desde la Junta de Andalucía se puso en marcha medidas para parar, para frenar los desahucios, y el Partido Popular lo que hizo a la semana de aprobar esa ley fue llevarlo al Tribunal Constitucional, con lo cual se paralizó el desarrollo de esa ley. En ese marco, para mí como secretario general es muy importante que los dos consejeros malagueños ocupen dos áreas tan importantes como son dos prioridades para los socialistas: el área de empleo, fundamental, y en segundo lugar el área de educación, que si los socialistas tenemos una patria, tenemos una gran bandera a defender, esa es la educación pública y gratuita. Ya a final de año llegan las elecciones generales, que es donde ya la mayoría de los partidos políticos tienen ya sus miras. ¿Está el PSOE realmente preparado para volver a tomar las riendas del país? Bueno, yo diré en esta entrevista que las elecciones generales nadie sabe cuándo van a ocurrir. Lo digo porque Rajoy, desde que llegó a la Moncloa, no ha dicho una sola verdad, y por tanto tampoco tiene por qué ser verdad el hecho de que se van a celebrar a fin de año. Es llamativo el hecho de que después de los malos resultados electorales que han tenido y de haber perdido muchas grandes ciudades y la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, ni ha hecho cambios en el partido ni ha hecho cambios en el gobierno, prácticamente ninguno. Eso nos hace suponer que probablemente las elecciones generales puedan anticiparse en cualquiera de los escenarios. Yo quiero decir que Rajoy ha hecho mucho daño y a mucha gente. No ha dicho una sola verdad desde que llegó a la Moncloa. Dijo que iba a crear mucho más empleo. Hoy tenemos 1.800.000 familias con todos sus miembros en paro. El empleo que se crea es empleo precario. El pasado año la duración media de los contratos no llegó ni siquiera a 2 meses, con salarios miserables. El otro día salía un informe de la agencia tributaria donde 1 de cada 3 salarios en nuestro país no llegaba ni a los 645 euros, es decir, con eso no puede vivir ninguna familia. Prometió que no iba a tocar el estado del bienestar, pues menos mal, porque se ha cargado la educación pública, ha llevado a cabo el ataque más duro de la historia de la democracia en materia de becas, menos mal que Ver se ha ido, lo han premiado mandándolo a París. Yo el otro día tuve la oportunidad en el pleno del Congreso de decirle que París estaba muy cerca para el mucho daño que había hecho, el daño que han hecho a la sanidad, una sanidad que era pública, universal, gratuita, que era referente a nivel mundial, la han atacado muy duramente. Nuestros pensionistas, que han hecho un esfuerzo extraordinario durante toda su vida para tener una pensión digna, las pensiones más bajas han subido este año 1 euro. Nuestros pensionistas son un 20% más pobres que cuando Rajoy llegó al gobierno, le han subido todo, el IVA, el IBI, la medicina, todo menos las pensiones, que le han subido 1 euro. ¿Y qué se puede hacer con solo 1 euro más al mes cuando todo ha subido y ha subido tanto? Y además han desmantelado la ley de dependencia. Y la última gran anuncio o gran compromiso es que no iban a subir los impuestos, pues han subido 50 impuestos, sobre todo a los trabajadores y a las clases medias, y nos encontramos con un gobierno que únicamente ha beneficiado a los grandes bancos de este país, a las grandes rentas, a los grandes defraudadores, y ha machacado a las clases medias y ha machacado a los trabajadores y trabajadoras de este país. Y algo tan importante como son los parados, también le han recortado la protección por desempleo. Por tanto, hay muchas razones para llevar a cabo un cambio en este país, un cambio democrático, un cambio de los votos de los ciudadanos y ciudadanas, y sea cuando sea, está muy claro que desde el Partido Socialista vamos a ofrecer una buena alternativa, la única alternativa desde la izquierda, para hacer un cambio en este país tan necesario, donde la prioridad sea el empleo, la prioridad sea las políticas sociales y en donde la gente pueda vivir dignamente. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por acompañarnos. Nosotros seguimos con nuestras noticias en Málaga 24 horas.